Yo leí por ahí que tú no crees que existe el sueño americano, No. pero sí Yo siempre he dicho que no hay personas inteligentes o brutas, sino personas que tienen aplicaciones completas o incompletas. Entonces, porque cuando usamos esas palabras, los mismos estudiantes se etiquetan. Entonces, no, pero es que yo soy bruto. No, pero ¿qué te hace bruto? Él es un venezolano como tú, que luego de emigrar a Estados Unidos, gracias a su talento, creatividad e inteligencia, logró ganar 25 becas universitarias y ahora se dedica en todo el país a ayudar a otros estudiantes migrantes a obtenerlas. Acompáñanos desde Washington, D.C. para conocer la historia del politólogo, coach, conferencista y autor Luis Moros. Hola, hola, este es el Rincón Venezolano News y yo soy Robert. Y bienvenidos una vez más a nuestro programa Entrevista desde el Rincón. En esta oportunidad vamos a tener un invitado muy especial que desde Estados Unidos nos va a contar su historia. Una historia de éxito que nos inspira a todos a creer que es posible alcanzar nuestros sueños e ir mucho más allá. Bien, nuestro invitado de esta noche se llama Luis Moros y ha sido muy comentado en estos últimos tiempos por su hazaña de alcanzar un gran número de becas universitarias en Estados Unidos, y esto le ha permitido a él pues desarrollar una habilidad que le ha permitido ayudar a otros estudiantes latinoamericanos, hispanos, que en Estados Unidos sienten la necesidad de, necesitan esas ayudas para poder estudiar. Y pues él prácticamente pues les cuenta sus secretos para alcanzar estos beneficios estudiantiles y así poder superarse desde el punto de vista académico y lograr, al lograr posicionarse en la sociedad norteamericana. Saludamos a las personas que nos están viendo, saludos. Bueno, quería comentarles acerca de nuestro invitado, ¿no? Un pequeño currículum para dejarles a ustedes un pequeño abreboca de la calidad de nuestro invitado. Luis Moros, él gracias a sus becas que consiguió en la universidad en Estados Unidos o de las universidades de Estados Unidos, él ya se ha convertido en un politólogo y en un politólogo destacado porque ha logrado trabajar, según lo que tenemos entendido por las informaciones que hemos visto por las redes sociales, ha logrado trabajar hasta en la Casa Blanca. También es un consultor educativo. Y claro, ¿por qué? Porque justamente toda esta experiencia que ha recibido le ha permitido a él compartirla y ya lo ha convertido como parte de su tarea y de su loable labor en pro del beneficio de todos los estudiantes hispanos en Estados Unidos. También se ha convertido en un conferencista, ya que lleva su mensaje de una educación accesible para todos los estudiantes hispanos en Estados Unidos. Y bien, ya lo tenemos en línea. Rincón Venezolano News. Gracias, gracias. Para mí un placer estar hoy aquí contigo. Bueno, realmente es un honor para nosotros tenerte acá y queremos hacerte conocer a todo nuestro público y quisiéramos que nos contaras un poquito acerca de ti, de quién eres tú, cuáles fueron tus orígenes desde Venezuela, tu historia y cómo fue todo este proceso migratorio hacia Estados Unidos, de tomar esta decisión y de comenzar desde cero en un país tan competido como Estados Unidos. Sí, bueno, gracias por la invitación. Saludos a toda la gente en Italia. ¿Qué hora es allá ahora? Bueno, en estos momentos son las 8 de la noche. Qué bien, bueno, me encanta Italia. Gracias de nuevo por invitarme. ¿Cómo empecé yo? Bueno, llegué de Venezuela a Estados Unidos a los 14 años. Y bueno, tuve la oportunidad de, pues desde muy pequeño, desde muy joven, trabajar en diferentes organizaciones. Empecé trabajando en un McDonald's haciendo hamburguesas. Eso me dio la capacidad de entender que hay diferentes personalidades, que debemos comunicarnos, saber comunicarnos. La atención al cliente es súper importante y desde ahí pues me fui educando porque siempre sabía que la educación era lo más importante y en mi caso lo que me iba a rescatar de yo tener una mejor vida como migrante, como dices tú, en un país tan competitivo.
Entonces empecé educándome, me gradué de la secundaria, luego fui a la universidad, estudié ciencias políticas y administración pública, estudié 2 titulaciones en simultáneo y eso me permitió pues trabajar dentro de la universidad y también fuera, como habías dicho. ¿A qué edad pueden trabajar en McDonald's? Bueno, la edad legal son 15. Hay unos que entran a los 14, a pocos días de cumplir 15, dependiendo de cuánto sea la necesidad de 2 cosas, de la tienda y de la persona que quiere trabajar. A mí me dejaron trabajar a muy temprana edad. Claro, si hacía cosas limitadas, nada que tuviera que ver con pues freír o nada de eso porque era peligroso, pero sí el contacto con el cliente y tomar órdenes. Y en mi caso, porque quería pulir un poco más mi inglés, estudiar inglés en Miami es dificultoso porque pues tienes muchísima gente que habla español, pero Sí. lo fui practicando poco a poco y así fui estudiando, fui topándome con mentores. Para mí la clave para lograr el éxito es tener mentores, tener personas que te puedan guiar y que te puedan ayudar y que te puedan dar un consejo. Y uno también, pues, soltar ese ego y soltar ese, mira, me lo sé todo y lo voy a hacer a mi manera. No, mira, tú eres un joven, estás apenas empezando la vida, hazle caso a los que ya han recorrido ese camino como tú. Y nada, y aquí estoy. Ahora, sabemos, porque justamente compartimos en nuestro micro tres noticias desde el Rincón, que has logrado obtener una gran cantidad de becas universitarias. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia y cómo ha impactado tu vida y tu carrera profesional. Claro, bueno, ganar becas se convirtió en ese comodín. Mi mamá siempre me dijo que no podía pagarme la universidad porque era costoso. Aquí la universidad, no sé en Italia, pero aquí la universidad es como comprarse una casa. Es muy caro. Sí. Entonces, mi mamá me dijo, tú tienes que buscar una solución, debe haber una manera por tu... Yo siempre fui buen estudiante, siempre tuve buenas calificaciones, entonces mi mamá escuchaba que este país bonificaba a los estudiantes que eran buenos estudiantes. O sea que ella me decía, si tú haces las cosas bien, algo va a salir. Entonces así fue, empecé buscando y buscando. En ese sentido, sí fue como una enseñanza personal e individual, porque no tenía mucha gente que me dijera, mira Luis, vete por esta beca, o vete, no sabía ni qué era una beca. Entonces me costó mucho poder llegar a qué es eso y se puede vivir de eso y cómo se puede vivir de eso, hasta que poco a poco fui aplicando a una, después a la otra y después me enteré de que no había límites para aplicar a becas. O sea, tú puedes aplicar 80, 90 becas y las que te ganes, pues mucho mejor para ti. Entonces así fue como poco a poco logré ganar 25 becas, ¿no? Excelente. Bueno, ahí vemos una cosa muy importante, ¿no? Que los padres juegan un rol muy importante en dar apoyo a los hijos para que crean en sí mismos y que crean en las posibilidades, en que pueden alcanzar muchas cosas si se lo proponen. Verdaderamente, bueno, felicitaciones a tu madre porque es tremenda persona que te empujó a que tú fueras hacia adelante. Sí, y que crean en sí mismos, que los papás ayuden a que a que los jóvenes crean en ellos mismos, aunque incluso los papás no sepan de qué trata el sistema educativo, porque mi mamá no sabía de qué trataba, no sabía qué era lo que tenía que hacer, pero sí yo sabía que contaba con su confianza, con su admiración, porque yo creo que también los papás deben sentir admiración por sus hijos, que además cuando ya ha pasado el tiempo, mi mamá lo ha visto con mi trabajo, porque ahora me dedico a esto, y lo ve y dice, wow, qué impresionante todo lo que tuviste que todo lo que tuviste que hacer solo, porque lo hice solo. Bueno, felicitaciones, verdaderamente. Mira, una de las cosas que dijimos en la promoción, que tal vez habíamos dicho que eras calificado o categorizado como un coach, pero tú no te consideras como un coach. No, ¿Podríamos aclarar por qué no? no, uno, no me gusta mucho la palabra. Hay 3 palabras que no me gustan. Influencer, coach y hasta actor han dicho, porque bueno, porque yo no actúo cosas. Bueno, a veces la gente piensa que esto es un personaje como yo hablo en las redes, como yo le digo a los papás, pónganse a aplicar, hagan las cosas bien, si se puede. Entonces la gente piensa que esa energía mía no está todos los días y sí está, no es un papel, ese soy yo. Coach, porque creo que hay mucha intensidad en esa palabra. Yo creo que todavía tengo 21 años, soy un joven, no, yo le tengo mucho respeto a los coaches y yo creo que ser coach es, primero te certificas en eso, lo estudias, tienes una alta gama de experiencia en ser coach. Yo no me considero un coach, me considero un asesor educativo, porque asesoro a personas que han tenido casos de éxito y que ahora no tienen que tener una deuda para pagar la universidad y que tienen una libertad financiera académica, por decirlo así. A eso me dedico, a consultar a las personas y dar mi asesoría porque va a través de mi experiencia, de lo que he vivido y de lo que he estudiado, porque de esto también se estudia.
O sea, esto es un mundo aparte. Aquí las reglas académicas cambian todos los días y por estado, porque recordemos que como Estados Unidos es un país federalista, hay poderes de estado. Entonces cada estado es un país distinto prácticamente. Porque lo que pasa en Florida no es lo mismo que pasa en California. Entonces en mi caso me tengo que instruir porque tengo estudiantes en todos los Estados Unidos. Entonces lo que yo te comunique a ti aquí puede que no sirva donde ellos estén viviendo, en su estado. Entonces sí tiene un gran grado de responsabilidad. Influencer porque no me considero influencer. Me considero una persona que transmite un contenido de valor, porque sí es de valor, a la gente le gusta y se me conoce por mi trabajo. No se me conoce por un personaje o por un chiste, sino por lo que hago. Bueno, excelente, va. Verdaderamente te felicito por tu criterio bastante definido y creo que mucha gente ha aprendido algo nuevo hoy acerca de la envergadura de esta palabra porque muchos la utilizan con ligereza. Sí. ¿Qué te llevó a ti, o sea, estando en Estados Unidos? Porque uno piensa, "Bah, estoy en otro país, mi familia me llevó acá, tengo que comenzar de cero, podría estudiar ingeniería, podría estudiar ingeniería aeroespacial, no lo sé. ¿Por qué politólogo? Bueno, porque al final, no sé, yo creo que desde pequeño veía las injusticias que pasaban en nuestro país. Tú eres venezolano también, ¿cierto? En nuestro país y decía, bueno, yo quiero hacer algo para defender e ir en contra de lo que está pasando en mi país. No lo podía hacer dentro porque, por claras razones, yo siempre le decía a mi mamá, si yo me quedo aquí o me meten preso o me matan. Porque yo no puedo tolerar la injusticia, yo no puedo verla. Y ojo, la injusticia no tiene que ser en mi contra. Yo nada más de presenciarla, por ejemplo, si veo que le están diciendo a una mamá que no puede comprar 3 pastas de dientes porque tiene que ser una, porque el gobierno se lo dice, ya eso me parece injusto. Claro. Si veo que hay un joven que quiere opinar en contra del gobierno y lo amenazan de meterlo preso o de matarlo, eso es una injusticia y yo de presenciarlo ya me daba una impotencia, ya me daba una que no podía contener. Entonces yo le decía a mi mamá, yo quiero estudiar ciencias políticas para algún día yo tener un papel de acción y poder defender a mi país de lo que está pasando. O sea que tú te ves algún día en un futuro pudiéndote, o sea, llegando a regresar a Venezuela y candidarte para una posición o para ser presidente. No lo sé, yo digo que las vueltas, dan muchas vueltas la vida. Lo que sí creo es que una persona se tiene que instruir y educar. O sea, tú no puedes llegar a esa instancia sin haberte educado, sin haber vivido esas experiencias, sin haber pasado por diferentes experiencias laborales que te lleven a eso, que tengas la preparación. Yo creo que una persona debe estar preparada, porque ya vemos lo que pasa cuando llega un político que no está preparado. Ya vemos los estragos. Sí, exacto, para muestra un botón. Entonces yo sí creo que ya aparte de si eso pasa o si eso no pasa, yo sí le decía a mi mamá, yo quiero prepararme primero y bueno, ya Dios decidirá dónde me pone, ¿no? Bueno, excelente. Ojalá esto se pueda, va a llevarte hasta ese momento histórico. Bien, ahora háblanos un poquito acerca de tu labor como consultor educativo y como conferencista. ¿Cómo surgió esa idea de ayudar a otros estudiantes hispanos a obtener becas en los Estados Unidos? ¿Y cuál ha sido ese impacto en estos estudiantes? Sí, bueno, yo creo que nació a través de una necesidad, porque me topaba con muchos estudiantes hispanos en Estados Unidos y en el mundo también que no sabían cómo entender el sistema, que les costaba, que era un rompecabezas. Y si el estudiante no lo entiende y va todo el día a la escuela, o todos los días a la escuela, mejor dicho, ¿cómo lo van a entender los papás? Que nada más saben lo que está pasando por fuera y se ocupan de trabajar. Entonces yo dije, bueno, yo sí tengo ese conocimiento porque lo he vivido, porque apliqué a tantísimas becas y porque ya me gradué. Pueden pasar 2 cosas, dije yo. O reciclo esta información y educo a las personas bajo mi conocimiento y mi experiencia, o decido que esa información se pierda en mi cabeza y hago caso omiso a lo que está pasando, a una crisis, porque en el momento que yo empecé fue en la pandemia, sí había una crisis de saber qué está pasando con el sistema educativo y en la pandemia no había esta incertidumbre de qué iba a pasar con las escuelas, porque o si las dejaban cerradas o si las abrían, y si las dejaban cerradas, cómo iban a funcionar los profesores, si iban a hacer las clases virtuales, o si no iban a haber clases, o si los exámenes eran dentro del colegio o fuera del colegio. O sea, había muchas preguntas, sobre todo para las personas que ya se estaban graduando, que no sabían qué hacer, pensaban que todo lo tenían estructurado porque jamás se imaginaron que una pandemia iba a llegar. Y ahí fue donde yo dije, mira, esto es necesario, esto hay que hacerlo, esto hay que hablarlo.
Y me puse a investigar si en las redes sociales había alguien haciéndolo y no había nadie haciéndolo en español y joven. Sí hay asesores educativos que son no tan jóvenes, por decirlo así, o personas que nunca han ido al high school en este país, pero se dedican a dar consejos sobre el high school, que eso yo lo valoro inmensamente porque todo lo que sea educar aporta, pero yo sí creo que hay un factor que yo tengo que enriquece lo que hago y es que yo sí pasé por eso y yo sí viví eso. Entonces, no hablo desde, mira, esto aparece en internet, sino hablo desde, mira, esto aparece en internet, esto lo viví yo y esto no sé. Entonces, conectas los tres puntos y más cuando tienes una figura joven. Entonces, mis jóvenes tienen 16, 15, 20, 21, mi edad, algunos me superan. Yo le he dado asesorías a personas de 50 años si quieren hacer una reválida aquí en Estados Unidos o hacer una maestría, porque hay becas para maestrías también. Entonces me toca conocer gran cantidad de personas, pero sobre todo con los jóvenes me puedo conectar más porque sienten más confianza. No me ven como otro profesor, no me ven como otro consejero, Sí, claro. sino que me ven como un amigo, ¿no? Y yo trato de que el ambiente sea así. Tuviste ese, es como que si tú descubriste el secreto, abriste la llave del candado que abría las puertas a todas estas becas. Ujú. Pero ¿cómo fue que, digamos que esta proeza tuya llegó a los medios de comunicación internacionales que te llevaron hasta ser entrevistado en televisión, en CNN, en tantos puestos? Bueno, no sé cómo llegó, me acuerdo cómo llegó. Llegó con un correo que Univision contactó a mi universidad deseando entrevistarme. Yo no lo podía creer, yo pensaba que se habían equivocado de persona. Yo llamé a Univision y le dije qué pasaba y me decían que si querían entrevistarme. Entonces yo desde muy pequeño he estado haciendo clases de oratoria y de locución porque siempre me ha gustado. Mi profesora de locución en ese momento, que lo sigue siendo, Laura Moro se llama, me dijo, no es mi familia, Ah, porque ella es Moro pues coincidentemente. ella es Moro sin S, yo soy Moros con S. Y ella me dijo, bueno, si haces esa entrevista bien, que te va a ver todo el país, te van a llover todas las entrevistas. Si la haces mal, bueno, te hacen esa entrevista, más nunca te llaman. Entonces yo creo que lo hice bien, porque después de esa me llamó otro, y la gente se dio cuenta de que al final era algo que la gente necesita escuchar. Entonces me pasa mucho que la gente me pregunta cómo alcancé tantas personas tan rápido. Y es porque la gente necesita escuchar esta información. La gente no ve al muchachito con los lentes. La gente le importa lo que el muchachito con los lentes va a decir. Entonces, y yo creo Por que ahí es supuesto. cuando influyes un poco más, cuando esa información es importante. Yo no necesito, y lo digo con la mayor modestia, no necesito vender lo que hago porque ya es necesario. O sea, los papás son los que buscan la información, los que necesitan esa información. Y me alegra que yo, de haber iniciado, como dices tú, haber abierto esta llave de becas, veo como otros colegas que se dedican a lo mismo que yo, que los respeto profundamente, empezaron a hacer lo mismo, empezaron a hablar de becas. Y me gusta porque esto no lo puedo hacer yo solo. Esto tiene que haber mucha gente hablando de eso. Y me gusta que ya es algo que se suena más. Y sobre todo becas para migrantes, porque antes se hablaba de becas solo para ciudadanos estadounidenses Eso es muy o residentes. interesante. Entonces, cuando, Eso es muy interesante. cuando lo direccionamos a los migrantes, qué chévere que ahora ya la gente cambia el switch, porque me tocaba mucho que la gente me decía, Luis, es que mi hijo no se esfuerza tanto en la escuela, porque ya la consejera le dijo que no iba a tener futuro en este país porque no podía ganar becas. Entonces, cambiar esa manera de pensar ha sido dura, pero es súper importante. Bueno, y hablando de ese tema, ¿no? Que justamente una de las cosas que uno conoce, ¿cuál crees tú que sea el mayor desafío que enfrentan los estudiantes hispanos para buscar oportunidades educativas en Estados Unidos? ¿Y cómo intentas tú abordar ese desafío a través de tu trabajo? Bueno, yo creo que el desafío más grande es eso, es que el estudiante en algún punto le dicen que no puede calificar a becas por ser migrante. Entonces, cuando le dicen esa noticia, el estudiante presenta un declive en las calificaciones, porque dice, ¿para qué voy a seguir esforzándome y para qué voy a seguir estudiando si no es posible? Entonces, pasan dos cosas, o sucede eso, o simplemente, en mi caso, como lo hice yo, porque a mí también me dijeron que no podía ganar becas por ser migrante, lo que hace es que el estudiante se motiva más a averiguar más, a investigar más y a retar ese no que le dijeron. ¿Qué hago yo? Bueno, mis asesorías son más que todo, es académico, es teórico, es terapia,
porque termino haciendo terapia con los jóvenes, porque si ellos no valoran quiénes son y si ellos no reconocen el potencial que tienen, de nada sirve que yo les explique toda la teoría. Porque una de las cosas que son más importantes cuando aplicamos a becas y universidades es venderte. Y si tienes pena de venderte, si tienes pena de decir quién eres, esa es la base primero que tengo que atacar. Que tú te sientas como el mejor candidato del mundo para que con esa seguridad poderla plasmar en el ensayo. Entonces, tengo los extremos siempre. O tengo el estudiante que es brillante, pero es tímido y no se cree lo que vale, y tengo al otro estudiante que se cree lo mejor y toca la arrogancia y toca el egocentrismo. Entonces me toca bajarlo un poco. Entonces hay unos que tienen más que otros. O sea, que eso significa que te has tenido que preparar en otros aspectos Sí, que tengan que ver con la parte emotiva de las personas, con la parte hasta de programación neurolingüística. yo hice un curso de PNL por lo mismo, porque necesitaba identificar cuáles son sí, como las diferentes características que muestra una persona que es tímida, que es introvertida, o una persona, porque también me pasa, tengo estudiantes que me mienten, entonces tengo que ir, yo le digo, mira, si tú me mientes a mí, te mientes a ti mismo, porque al final es tu futuro. Y por eso yo siempre trato de que mis asesorías sean con los estudiantes, a veces no los pongo con los papás, porque con los papás no se abren del todo, y en estas asesorías yo necesito saber quién eres tú. Es como, yo soy como un abogado, si tú no me cuentas tu caso, yo no te puedo defender. Lo mismo pasa aquí. Si tú no me cuentas quién eres, ¿cómo puedo yo ayudarte a armar una buena aplicación? Entonces, creo que mi sello o mi diferencia o cómo yo ayudo a que ellos crean en sí mismos es que yo les cuento cómo yo empecé. Y si te estoy hablando de que mi estudiante tiene 18 años, yo dicen, wow, si Luis, que tiene 21, lo hizo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y si él hace 3 años estaba en mi situación y se sentía igual que yo, uno es normal, porque yo les digo, es normal que te sientas así. Porque hay otros que se lamentan y dicen, no, yo te veo a ti, Luis, y yo digo, yo no he hecho nada en mi vida, porque también eso me pasa. Y yo les digo, no, es que no te puedes comparar. El hecho de que yo haya hecho esto a los 21 años no quiere decir que todos los jóvenes de 21 tienen que hacer esto. O sea, cada quien está en su carrera, cada quien está en donde debe estar y no te tienes que comparar. Entonces voy manejando muchísimas cosas al mismo tiempo hasta que llegamos a un punto donde el estudiante ya se siente capaz y ya ahí empezamos la parte teórica de, bueno, hay que hacer esto y esto, que al final yo creo que es lo de menos. Yo creo que las personas que ganan muchas becas es porque son muy seguras de sí mismas, más allá de que sean muy inteligentes. Porque yo conozco gente de que no tiene las mejores calificaciones, pero sabe quién es y sabe lo que quiere aportar en el mundo y consigue más becas que el que es inteligente. Bueno, eso sabe que rompe un paradigma muy grande, porque muchos de nosotros tenemos esa concepción de que para obtener una beca tienes que tener buenas calificaciones. Eso, y ese es el primer mito, eso es la primera cosa que no está bien, que no es cierta. Porque, y ojo, yo siempre, y retracto un poco lo que acabo de decir, yo siempre he dicho que no hay personas inteligentes o brutas, sino personas que tienen aplicaciones completas o incompletas. Entonces, porque cuando usamos esas palabras, los mismos estudiantes se etiquetan. Entonces, no, pero es que yo soy bruto, no, pero ¿qué te hace bruto? No, es que yo en el examen tal saqué mala nota. Ajá, pero es que ¿quién dijo que una nota o una calificación te define o define tu inteligencia? Entonces, no, es verdad, eso no es cierto. Entonces, yo siempre le digo a ellos, para uno lograr una beca, lograr un cambio, primero empieza por la manera en cómo nos hablamos a nosotros mismos y las palabras que utilizamos. Porque si ya nos catalogamos como brutos o como que no tenemos preparación, ¿con qué energía vamos nosotros a buscar una beca? Entonces esas son cosas que algunos asesores, algunos papás o personas pasan por sentado, pero a lo mejor el estudiante es brillante, pero hay que trabajar un poco aquí adentro para que él descubra quién es, ¿no? Y mis asesorías se tratan de eso. Yo nunca te voy a dar la respuesta, o sea, yo nunca te voy a decir, mira, vamos a aplicar la beca que yo te hago la aplicación. No, yo no lleno aplicaciones, yo no lleno las universidades, todo lo hacen ellos, porque la disciplina y el interés deben hacer de ellos. Yo estoy aquí como guía, yo te digo, mira, estas son las herramientas para que tú encuentres tus respuestas. Pero si yo te digo la respuesta, entonces para ti es fácil y vas a crecer por la vida pensando que la gente te tiene que dar respuestas. Y la vida no te tiene que dar respuestas. Te da las herramientas y tú decides qué haces. Bueno, eso sí es verdaderamente importante y, digamos, has dado el clavo en tantas cosas y que mucha gente se bloquea porque se encierra en una jaula Ajá. mental en la cual se emprisionan
y después tu vida gira en torno a esas limitaciones, cuando lo que deben saber es que tienen un gran potencial que pueden explotarle y pueden llegar mucho más allá de lo que se puedan imaginar. Ahora, justamente parte de esos paradigmas, a mí me llamó mucho la atención un paradigma que tú rompes y que yo creo que esta noche a muchas personas pues le va a llamar la atención, porque yo leí por ahí que tú no crees que existe el sueño americano, No. pero sí existe la estrategia americana. Y me gustaría que nos explicaras un poco más sobre eso y cómo influye para ti, cómo influye tu perspectiva sobre lo que es el éxito bueno, esa movilidad social en Estados Unidos para alcanzar posiciones y para alcanzar, digamos, un estatus elevado. Bueno, sí, eso lo dije yo para La Voz de América hace un tiempo ya, me acuerdo cuando lo dije. El sueño americano, no, yo creo que la razón por la cual yo le llamo sueño americano es porque yo tengo un sueño constante todo el día. O sea, yo tengo un sueño retrasado, yo quiero dormir 82 horas en este momento, porque yo no paro de trabajar. Pero de resto es una estrategia, porque sí, porque al final este país gana el vivo, gana el hábil y gana el que trabaja de manera inteligente y no el que trabaja más duro. Y si eso fuera cierto de trabajar duro, pues entonces todos los que trabajan en una factoría fueran multimillonarios, porque esa gente trabaja muy duro. Y toda la gente que trabaja en McDonald's fuese multimillonaria igual. Aquí lo que pasa es que hay que buscar cuáles son los atajos. Esto es un país de muchos atajos. O sea, aquí no vas como en Venezuela, que tú vas a la universidad 4 años o 5 o 6 si eres abogado o doctor y te gradúas y ya. No, aquí hay diferentes maneras de hacer las cosas. Te puedes graduar más temprano, te puedes graduar más tarde, te pueden dar diferentes diplomas. O sea, no está nada más el diploma de secundaria, sino que está una certificación. Y esa certificación te la dan cuando no pasas los estándares del Estado. También puedes aplicar a clases avanzadas, que eso te ahorra dinero en el futuro. Puedes aplicar a becas académicas o por deporte. O sea, ¿sabes? O sea, hay muchas maneras de uno triunfar en este país de la parte académica. En la parte económica es creando una empresa. Hay gente que tiene sus estrategias para pagar menos impuestos de manera legal. O sea, ¿sabes? Como que compraste una casa, la gente piensa que comprarse una casa aquí tienes que ganar $1 millón y no, están los prestamistas y estos prestamistas te pueden dar un descuento por el valor agregado de la casa, la hipoteca, o sea, hay varias estrategias que tú puedes implementar para hacer tu vida aquí como migrante y eso no quiere decir que tienes que ser multimillonario para hacerlo, simplemente tienes que saber cuáles son esas estrategias, cuáles son esos atajos, cuáles son esos recursos que puedes utilizar y cómo eso se adapta a ti. Porque en el caso, del punto de vista académico, hay 700 soluciones, pero tú no puedes aplicar las 700, tienes que ver cuál de esas 700 aplica a tu vida, aplica a tu caso y aplica a tu circunstancia. Entonces yo creo que sí es una estrategia por eso, porque triunfa el que se educa, el que trata de conocer las oportunidades que hay, el que no se lamenta, el que se adapta también, porque hay que aprender este idioma, el inglés, te guste o no te guste, tienes que aprenderlo si te quieres mudar aquí. Poco a poco vas progresando si crees en ti, como dicen los americanos, fake it until you make it. Entonces, como que ensáyalo hasta que te créete eso hasta que lo seas en un día. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? Porque creo que el sueño americano es muy idílico. Entonces, muy Sí, sueño y no lo pongo en práctica. exacto. Y muchas personas van detrás de eso, ¿no? De ese concepto o de esa idea, pensando que, bueno, Estados Unidos es la panacea. Yo me voy a Estados Unidos porque cuando vaya para allá mi vida se va a estabilizar y voy a tener dinero, allá hay dinero. Eso es lo que la gente cree, ¿no? Cuando va a migrar. Pero fíjate, Total. en base a eso que me estás diciendo, de lo que estás hablando ahorita, ¿cómo crees tú que acerca del poder de la educación o que Ajá. la misma educación pueda ser una herramienta para empoderar a las comunidades migrantes? Bueno, es todo. Yo creo que la educación no es todo y la educación puede venir de las universidades, puede venir de casa, puede venir de la educación como que viene de ti, o sea, eso se llama autodidacta. Es una educación que donde tú te conviertes en autodidacta, donde tú mismo en la computadora, o sea, la computadora es una herramienta para educarte pues toda la vida si tú quieres. No necesitas simplemente tener un diploma o una licenciatura o una maestría, porque las personas no se definen por la maestría que tiene, sino se define por lo que sabe, cómo tú puedes, el sentido común, alimentar ese sentido común. Mira, si tengo este problema,
A, B, ¿cómo llego a la opción C? Ok, eso es capacidad de resolver problemas, análisis crítico. Muy importante tener criterio también, y el criterio se va construyendo a medida que vamos leyendo, ¿no? Leer, hay gente que se queja que todo es caro, pero es que leer ahora es gratis, porque hay páginas donde puedes leer gratis, y un libro en la calle te cuesta $10, $15. Entonces, O ahí es sea, que donde tú crees que no necesariamente un título universitario sea una llave para abrir puertas en Estados Unidos. no, ni en el mundo, la mayoría de las, bueno, hay personas que ahorita son multimillonarias y nunca fueron a la universidad. Hicieron su high school y nunca fueron a la universidad. Yo sí creo que, y eso te lo dice una persona que enseña a otros a aplicar a universidades, pero yo no presiono a la gente. O sea, yo sí creo que la gente debe tener un propósito, un norte. Yo he tenido estudiantes que me dicen, Luis, yo no quiero ir a la universidad porque yo quiero montar una empresa y tengo tanto dinero ahorrado y quiero empezar a montarla y hacer dinero. Bueno, qué chévere, hazlo. Si ya tú tienes un propósito, tienes una meta y me muestran, me dicen, Luis, esto es lo que va a producir, esto es lo que de esto se va a tratar, esta es la misión, esta es la visión, yo quiero ser empresario y luego si esto me da bastante dinero, pues entonces yo mismo voy a hacer que me voy a pagar mi universidad para sacar una maestría en negocios. Qué chévere, tú mismo tienes tu mapa. ¿Te puede ir bien? Sí, te puede ir mal también, pero uno en la vida nació para intentar las cosas que uno cree que lo van a ayudar a uno y que lo van a hacer mejor. Bueno, justamente hablando de esos casos, para nosotros algunos ejemplos específicos de iniciativas que estás llevando a cabo con respecto a los proyectos que estás elaborando con los estudiantes, con las personas que estás asesorando. Sí, bueno, proyectos, una de las cosas que quiero hacer es seguir llevando este mensaje a la mayoría de las comunidades posibles, que va a tratar de ayudar a personas a homologar títulos o a revalidar si están en otras partes de fuera de Estados Unidos, y aquellos que están dentro aprendan cómo aplicar a becas. Quiero escribir mi segundo libro que hable sobre el poder del saber en la educación, para que sea como una guía práctica donde los estudiantes puedan aplicar a becas y universidades con el libro, que sea un libro como una especie de workbook, o sea, que tenga partes leídas, pero también ejercicios para que ellos lo puedan ir realizando en su carrera académica. Y esos son los proyectos. Y bueno, seguir haciendo conferencias en todos los estados, que es algo que he estado haciendo desde el 2022, que empecé las conferencias y ha sido un éxito, a la gente le ha encantado y es como una terapia para juntos encontrarnos como migrantes. Conozco a mis seguidores, porque la mayoría, yo no salgo de casa, no soy una persona que me gusta salir mucho, cuando salgo es a trabajar y bueno, me gusta reencontrarme con ellos en esas conferencias y educarlos un poco. Ajá, y nos has contado algo ahorita, que que piensas hacer un segundo libro. ¿Nos podrías hablar del primero, de qué se trata? Sí, el primero lo publiqué en el 2000, ay, no sé, ya 2023, creo, 2022, que habla sobre el poder de la persuasión, el arte de comunicar. Y allí hablo de cómo un joven de 14 años hizo lo que estaba en sus manos para educarse y para saber comunicar y así llegar a trabajar en el Congreso y trabajar en diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y que sea un libro que no es autobiográfico porque no hablo de mi vida, simplemente a veces pongo ejemplos de cómo la comunicación te puede llevar a esos espacios, y es un libro que no es de autoayuda tampoco. Yo lo categorizaría como un libro motivacional que lleva a los estudiantes jóvenes, más que todo porque fue hecho para los jóvenes, a aprender a comunicar en una era donde todo es TikTok, donde todo es Instagram. Mira, el contacto personal también es súper importante. Bueno, de toda la experiencia que has tenido hasta ahora, ¿cuál ha sido el momento más gratificante o memorable que has tenido en tu trayectoria como consultor educativo y como conferencista? Yo creo bueno, hay muchos, pero creo que sucede todos los días, ¿no? Sucede no hay un premio. Primero, yo no soy persona de premios, yo no voy a eventos ni recibo premios porque creo que a veces los premios a las personas no todos, pero a quienes los reciben, hay gente que trabaja para un premio. Por ejemplo, los actores trabajan para un Oscar. Entonces yo he visto cómo cuando ganan el Oscar, ya la película que sacan luego del Oscar no es tan buena como la que hicieron antes del Oscar. Entonces la motivación a veces se pierde cuando ya logras ese premio, ¿no? Yo no, yo creo que mi premio sucede todos los días, que es cuando me levanto a trabajar y cuando leo los mensajes de la gente que me sigue y me dice gracias por la información,
te veo todas las noches en mi familia, me mandan fotos donde me ponen en el televisor con los videos de Instagram viéndome, donde ven las entrevistas, donde, y también los casos de éxito que suceden todos los días. Luis, nos vimos hace 4 meses, ya hoy me gané una beca, o Luis, nos vimos hace 2 años, porque yo a lo mejor asesoré al estudiante cuando tenía 16 años, y a los 18 años que se graduó de high school, y me dice, Luis, gracias a tu asesoría hace 2 años, ahora me aceptaron en 7 universidades. Entonces, cuando veo eso, uno, digo, mi trabajo vale la pena. Dos, sirve lo que digo, es coherente, es algo que funciona. Y tres, wow, qué chévere es impactar tantas vidas. Y qué chévere, por ahí mi mamá dice que, siempre me dice que es un trabajo bendecido, que es un trabajo que viene, es como una bendición de Dios, porque, bueno, porque uno toca el alma de tantas personas. Y es el Estás futuro del aportando mundo. algo para su crecimiento personal, para transformar su vida. Y el futuro del mundo. Entonces, qué chévere que yo a veces lo pienso y digo, bueno, tenga ya 50, capaz los que trabajen conmigo van a ser esas personas que yo asesoré hace ya un tiempo, ¿no? Entonces, ese es mi premio, es ver cómo mis jóvenes, que son mis estudiantes preferidos, con los que conozco y con los que comparto, crecen todos los días, porque al final esa era la razón por la cual yo empecé esto. Y como un venezolano en el extranjero, ¿cómo mantienes viva tu conexión con tu cultura y con tus raíces mientras te encuentras en territorio norteamericano con estudiantes hispanos de otras nacionalidades? Bueno, yo creo que being truth to yourself, como dicen los americanos o los estadounidenses, manteniéndote sincero contigo mismo y con quién eres. O Sí, sea, yo desde siempre veo mis programas de televisión venezolanos y los veo por YouTube, veo Qué Locura y veo todas esas cosas que yo veía en Venezuela. En Miami, bueno, cuando estoy en Miami es muy fácil porque hay muchísimos venezolanos, mi novia es venezolana, entonces mis amigos son venezolanos, como comida venezolana me encanta una arepa y una empanada. Entonces trato de mantener quién soy, porque si al final trato de esconder eso o trato de apagar eso, es como que poco a poco mi identidad se va perdiendo, porque yo soy venezolano 100% y en ningún momento de mi vida me he avergonzado de ser venezolano. Incluso ahorita donde hay tantas noticias, pues algunas pueden ser negativas de lo que pasa con los venezolanos y demás, trato de defenderlo y trato de, no defenderlos a ellos, trato de defender mi gentilicio y decir, bueno, delincuentes hay en todos lados y personas buenas y malas hay en todos lados. Pero yo creo que lo bonito, creo que me gusta mucho el trabajo que haces porque exaltas lo que es ser un buen venezolano, ¿no? Y esa es la idea. bueno, sí, justamente esa fue una de las primeras motivaciones que nos llevó a este canal y a este programa cuando vimos con preocupación cómo empezaban episodios de xenofobia contra los venezolanos en ciertos países de América del Sur y pues quisimos rescatar esa imagen positiva de los venezolanos, que el testimonio de ellos pudiese hablar con sus historias y dar a conocer al mundo de que somos un gentilicio trabajador, luchador, emprendedor y que tenemos buenos principios y tenemos buenos sentimientos. Bueno, gracias por esas palabras. Mira, ahora, muchas personas nos están viendo y no solamente desde Estados Unidos. Y digamos que, por decir, hay latinos inmigrantes en otro país, hay venezolanos inmigrantes en otro país o en Estados Unidos que están luchando en este momento por adaptarse y por encontrar su camino en este nuevo país donde está. ¿Qué consejos o qué palabras de aliento les podrías dar en estos momentos basados en tu propia experiencia? A ver, bueno, yo creo que, ¿qué te puedo decir? Yo creo que es importante adaptarse y tener eso en mente, sacarnos un poco ese ego de que, bueno, yo en Venezuela era esto y ahora aquí no soy esto. Bueno, eso es parte de la migración, es parte de, yo creo que la migración es como volver a nacer, no es un renacimiento. Y creo que para tú poder triunfar en un país, en este o en cualquier parte del mundo, debes asumir que ese renacimiento debe tomar lugar. O sea, que no vas a vivir la vida que tenías en Venezuela en otro país, porque si no, para eso te hubieses quedado donde vivías. Entonces creo que ese es el mayor consejo y el mayor reto que tienen los venezolanos y que tienen los hispanos también. Y es que tratan de hacer una mímica de lo que era su vida en Venezuela, en el país que se mudan, y
termina saliendo mal porque no es no es el mismo sistema, no son las mismas reglas, no son los mismos modismos, no son las mismas costumbres y hay que saber adaptarse a todo eso. Y saberse adaptar no quiere decir, por lo que estábamos hablando antes, de que vas a cambiar tu identidad, sino que simplemente vas a moldear tu personalidad a donde estás viviendo, porque el invitado, el nuevo, el recién llegado, eres tú, no es la gente que está viviendo allí. Entonces yo creo que eso es lo más importante y siempre ser curiosos, creo que es importante ser curiosos a aprender cosas nuevas, a ser mejores, a conseguir un mejor trabajo, no estancarse, porque hay migrantes que se estancan en un solo trabajo y que siempre hay una nueva oportunidad para ser mejores, para estudiar más. Yo creo que en la migración el éxito se va a definir por cuánto estudies y cuánto te informes y qué es lo que tú puedes contribuir al mundo. Hay muchas personas que están trabajando ahorita con un sueldo mínimo, pero es porque en su cabeza creen que eso es lo máximo que pueden llegar, o porque también hay una flojera colectiva y que no quieren superarse porque ahí están cómodos, pero creo que si rompemos todos esos paradigmas y estereotipos, podemos poco a poco alcanzar una mejor versión de nosotros mismos para nosotros mismos, porque hay gente que, por ejemplo, hay papás que cambian, no, para dar una mejor vida a mi hijo, no, pero es que primero cambia por ti y luego cambia por tu hijo. O yo voy a la universidad por mi mamá, ¿no? Ve por ti y luego ve por tus papás y para darles alegría, ¿no? Y yo creo que priorizarnos nosotros es muy importante. Bueno, es así. Y es un muy buen consejo para todos los venezolanos y para todos los latinos que tienen que emigrar y volver a empezar, ¿no? Debemos dejar, digamos, nuestro país, no dejar nuestro corazón abierto al país a donde estamos, nuestro país, lo conservamos en nuestro corazón, pero no trasladarnos nuestro país a donde estamos, porque justamente eso es lo que nos hace fracasar muchas veces y mucha gente regresa por eso. Ahora, hay una palabra que nosotros hemos utilizado mucho en nuestras entrevistas porque sale a la luz y me gustaría que nos contaras tu punto de vista acerca de cómo interpretas esta palabra y es la resiliencia, porque creo que es una palabra muy importante, sobre todo para quien tiene que recomenzar de cero en otro país y en otra cultura y hasta en otro idioma. Total, ¿qué opino de la palabra? Bueno, creo que la resiliencia es importante porque define la agallas y el ímpetu que tiene una persona, ¿no? La resiliencia es lo que te va a llevar a identificar cuáles son los obstáculos y aparte de identificarlos, a vencerlos. Y yo creo que la resiliencia se basa en eso, en superarlos, en saber por qué los superaste y entender cómo esa superación no solamente va a terminar motivándote a ti mismo a superar otros obstáculos, sino a también motivar a otros que a lo mejor se encuentren ellos consigo mismos y lo logren igual que tú. Yo creo que cuando tú logras un obstáculo y eres inspiración, no eres inspiración solo para ti, sino para tu amigo, para tu tía, para tu familia, para la gente que a lo mejor no te conoce. Yo creo que eso hace la resiliencia, es como una energía colectiva. Qué chévere a veces que se convierte en algo adictivo, qué chévere que la gente tenga las ganas de superar un obstáculo y luego otro, porque de eso se trata la vida, no estancarnos. Yo creo que la resiliencia te ayuda a no atascarte. Y para nosotros verdaderamente tu historia y tu punto de vista verdaderamente muy maduro. Te felicito por todo este criterio que tú has desarrollado a través de estos años con tu experiencia personal, porque denotan pues una, aparte de tu profesionalismo, de una calidad humana muy elevada, llevada a ayudar, que es una de las cosas que necesitamos. Necesitamos personas que tengan talento, pero que sepan utilizar estas herramientas que tienen en sus manos para darle a otras personas la oportunidad de superar sus propias limitaciones. Me encanta mucho lo que estás haciendo porque estar ayudando a otros a creer en sí mismos y en el potencial que tienen para llegar más allá, para romper su propio techo, para romper esos paradigmas mentales que Ujú. van más allá de una cultura, van justamente con un criterio mental. ¿Tú crees ahora que, digamos, este esquema que tú has creado, toda esta estructura,
llevar a otros países? O sea, que pudieses replicar este proyecto que tú llevas como consultor educativo a otros países. Sí, sí, es la idea y estamos trabajando en eso. Lo que pasa es que eso lleva mucho tiempo y mucho dinero también. Pero sí, lo estamos trabajando. Incluso nosotros tenemos asesores en España, tenemos estudiantes en España donde los ayudamos a el proceso de becas en España. Yo también personalmente tengo estudiantes de Colombia, de Nicaragua, de Guatemala, de otros países que todavía no están en Estados Unidos, pero su intención es venir. Entonces, son personas que ya son visionarias y dicen, si quiero ir ya, pues con un poco de conocimiento, o con todo el conocimiento de cómo funciona el sistema educativo allá, para no llegar perdido, no llegar perdida. Entonces, sí, ya hemos estado virtualmente en varios países por nuestros clientes y nuestras familias, pero sí la idea es viajar a diferentes países a hacer este seminario estilo conferencia y que sea una ayuda para tantísimos migrantes, que migrantes no solo hay en Estados Unidos, hay en todas partes del mundo. ¿Cierto? Bueno, por eso lo decía, porque pueden existir muchas otras universidades en Europa, en Oceanía, que de repente ofrecen estos mismos sistemas de becas que puedan ayudar a los estudiantes, ¿no? A encontrarse con facilidades para alcanzar un título universitario. Totalmente de acuerdo. Lo voy a apuntar en mi lista de cosas por hacer. Se expande el proyecto. Sí, es así. Y es un proyecto que vive siempre y vivirá siempre porque es como los abogados nunca van a dejar de existir porque siempre va a haber un conflicto. La riqueza del ser humano es un conflicto. El conflicto nunca se va a acabar. Y el médico igual, la gente se va a seguir muriendo y gente va a seguir naciendo. Entonces siempre va a haber que lidiar con un tema de salud. Y en el tema educativo es porque siempre va a haber gente que educar. Y es un tema que vive y vivirá siempre. En el tema de los migrantes es algo histórico y continúa pasando. Hay olas de migración que son pues más educadas que otras, pero sí, siempre va a existir esa persona que debe guiar y que debe ser ese mentor para esos migrantes que se están adaptando en nuevos países. Exactamente, maravilloso. De verdad te felicito, Luis, por todo lo que has conseguido a tu corta edad. Eres un ejemplo a seguir para muchos jóvenes, sobre todo a los jóvenes en Venezuela, de que no hay limitaciones, de que debemos creer en nosotros mismos y de que debemos... Y bueno, yo sí lo puedo decir. Tú ya estás, tú te estás perfilando como un coach, aunque no te guste la palabra, pero tú te estás preparando y estás haciendo camino, solo que es cuestión de tiempo para que el tiempo sea bien meritado que te ganes ese título. Pero Total. el coach es eso, el coach es una persona que está detrás de ti, que te está ayudando, que te está asesorando, está contigo, no está haciendo las cosas por ti, Ajá. pero te está diciendo cómo las puedes hacer y tú decides, ¿no? Y eso es exactamente lo que estás haciendo. Bueno, verdaderamente te felicito. Y desde aquí, Gracias. desde el Venezolano News, te auguramos el mayor de los éxitos, que sigas adelante, que se expanda tu proyecto a mucho más allá y llegue a muchos más estudiantes que quieran salir adelante con sus estudios y, bueno, aprovechar todas estas herramientas que les estás dando. Amén, gracias por la invitación y tú sabes que bueno, aquí también cuentas conmigo y gracias por esta oportunidad de contactar con tu gente en Italia y toda la gente que te sigue en todas partes del mundo. Bueno, hasta una próxima oportunidad y a todos amigos de YouTube también, el Rincón Venezolano News. Se nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y bueno, a Luis Moro lo pueden encontrar también en todas las redes sociales, porque está en Facebook, en TikTok, en Instagram principalmente. Y Sí, bueno, este programa también lo podrán escuchar en Boost Read Digital Radio. Así que bueno, buenísimo. hasta una próxima oportunidad. Bye, cuídate. Un abrazo a todos. Chao. ¿Y tú? ¿También quieres proyectar tu marca personal o emprendimiento y generar leads de ventas? Envíanos un DM a nuestra cuenta con la palabra historia y te contactaremos para una consulta gratuita.